Me llamo Daniel Sánchez y me adentré en los confines del hospital sanatorio sin imaginar el abismo que se abría ante mí. Desde el momento en que crucé sus puertas, supe que algo oscuro y perverso acechaba entre sus paredes. No tardé en descubrir que los horrores más insondables residían en la sala de autopsias, donde la ciencia se desviaba por caminos prohibidos. Mi mentor, el Dr. Javier Rojas, me introdujo en un mundo de secretos y experimentos macabros que desafiaban toda ética médica conocida. Cada noche, al adentrarme en esa sala helada y lúgubre, sentía cómo el miedo se enroscaba en mi pecho, amenazando con ahogarme. Las luces parpadeantes sobre las mesas de disección apenas lograban disipar las sombras que acechaban en cada rincón. Mis manos temblaban al realizar cada incisión, sabiendo que lo que encontraría dentro de esos cuerpos mutilados era mucho más que simples órganos sin vida. Lo que presencié en la sala de autopsias del hospital sanatorio cambió mi vida para siempre. Ahora, en un intento desesperado por revelar la verdad oculta, me veo obligado a compartir con ustedes esta escalofriante historia que amenaza con consumirme. Mi vida dio un giro oscuro y siniestro desde el día en que crucé las puertas del hospital sanatorio. Aquel edificio imponente, con sus pasillos largos y silenciosos, escondía secretos que pronto me vería obligado a enfrentar. Fui reclutado por el Dr. Javier Rojas, un hombre de aspecto sombrío y ojos penetrantes que parecían escudriñar mi alma en busca de algo que yo ni siquiera sabía que tenía. Desde el primer momento, sentí una inquietante sensación de malestar a su alrededor, pero la oportunidad de trabajar bajo la tutela de uno de los mejores patólogos del país era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Mi primer día en la sala de autopsias fue una experiencia que me marcó para siempre. El aire frío y rancio se me pegaba a la piel mientras el doctor Rojas y yo nos adentrábamos en el reino de los muertos. Luces parpadeantes iluminaban las mesas de disección, donde yacían los cuerpos de aquellos que ya habían partido de este mundo. Mi mentor me guió a través de los procedimientos estándar de autopsia, pero pronto me di cuenta de que aquí nada era estándar. Había algo en la forma en que el doctor Rojas manipulaba los cuerpos, en la manera en que sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, algo que no podía identificar. Cada noche, al adentrarme en esa sala helada y lúgubre, sentía cómo el miedo se enroscaba en mi pecho, amenazando con ahogarme. Las luces parpadeantes apenas lograban disipar las sombras que acechaban en cada rincón. Mis manos temblaban al realizar cada incisión, sabiendo que lo que encontraría dentro de esos cuerpos mutilados era mucho más que simples órganos sin vida. Fue durante una de esas noches interminables cuando tuve mi primera revelación. Mientras el doctor Rojas se sumergía en la tarea de diseccionar el cadáver de un hombre joven, noté algo inusual en la incisión que había hecho en el abdomen. Una marca, apenas perceptible a simple vista, pero que no debería estar allí. Intrigado, me acerqué para observar más de cerca. Lo que vi me heló la sangre en las venas. La marca no era solo una cicatriz de una cirugía anterior, como había pensado en un principio. Era un símbolo, grabado en la carne del hombre con una precisión aterradora. Sin decir una palabra, el doctor Rojas siguió con su trabajo, pero sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Aquel símbolo no era un accidente, ni mucho menos un error quirúrgico. Era parte de algo más grande, algo que se escondía en las sombras del hospital sanatorio. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos desiertos del hospital en dirección a mi hogar, sentí la presencia invisible de algo maligno acechándome desde las sombras. Sabía que había desenterrado algo que no debería haber visto, algo que me pondría en peligro si no tenía cuidado. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Había cruzado una línea invisible y ahora me encontraba atrapado en una telaraña de secretos y mentiras que amenazaba con consumirme por completo. Y lo peor de todo, apenas estaba empezando a descubrir la verdadera naturaleza de los horrores que aguardaban en la sala de autopsias del hospital sanatorio. Tras la revelación perturbadora en la sala de autopsias,
me vi arrastrado más profundamente en los oscuros secretos que acechaban entre sus paredes, especialmente en lo concerniente a la obsesión del doctor Javier Rojas. La oscuridad envolvía la sala de autopsias esa noche cuando regresé para otra sesión de trabajo. El doctor Rojas estaba allí, con su mirada penetrante y su expresión sombría, esperando para continuar con nuestras investigaciones. Sin decir una palabra, me sumergí en el trabajo, intentando ignorar el peso del conocimiento que compartíamos. Pero la obsesión del doctor Rojas por IR más allá de los límites de la ciencia convencional se volvía cada vez más evidente con cada nueva autopsia. Experimentos con órganos reanimados, inyecciones de sustancias desconocidas y rituales macabros se volvieron moneda corriente en nuestras sesiones nocturnas. A medida que pasaban los días, su afán por desentrañar los misterios más oscuros de la vida y la muerte se convirtió en una pesadilla que nos consumía a ambos. Cada noche, mientras realizábamos nuestras macabras investigaciones, podía ver en sus ojos una chispa de locura que me helaba la sangre. Su mente estaba tan enredada en sus experimentos que parecía haber perdido toda conexión con la realidad. La línea entre lo ético y lo prohibido se desvanecía ante sus ojos y yo me convertía en un prisionero de sus ambiciones desmedidas. Mis intentos por detenerlo fueron en vano. Cada vez que intentaba cuestionar sus métodos o sus descubrimientos, me encontraba con una feroz resistencia. El doctor Rojas estaba tan obsesionado con sus investigaciones que no podía detenerse, y yo me veía arrastrado cada vez más profundamente en su espiral de locura. Con el tiempo, incluso comencé a dudar de mi propia cordura. Los límites entre la realidad y la pesadilla se volvieron borrosos, y me encontré preguntándome si todo lo que estaba presenciando era real o simplemente el producto de una mente perturbada. Pero había algo en la mirada del doctor Rojas, algo que me decía que había más en juego aquí de lo que yo podía imaginar. Detrás de su obsesión desenfrenada se escondía un secreto aún más oscuro, algo que amenazaba con consumirnos a ambos si no lo deteníamos a tiempo. La sala de autopsias se convirtió en un escenario macabro donde la ciencia se mezclaba con lo sobrenatural, y yo me vi atrapado en medio de una guerra entre fuerzas que no comprendía. Mientras el doctor Rojas continuaba con sus experimentos prohibidos, yo luchaba por mantenerme cuerdo y encontrar una manera de escapar de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Después de semanas de estar atrapado en la obsesión del doctor Javier Rojas por desentrañar los secretos más oscuros de la vida y la muerte, llegó el momento de enfrentar mi destino y luchar por mi supervivencia. La oscuridad envolvía la sala de autopsias cuando decidí poner fin a esta pesadilla. Mientras el doctor Rojas continuaba con sus experimentos prohibidos, me preparé para huir de este lugar maldito. Mis manos temblaban de miedo mientras intentaba mantener la compostura y buscar una salida de aquel infierno. El eco de mis propios pasos resonaba en los pasillos desiertos mientras me alejaba de la sala de autopsias, pero sabía que no estaría solo por mucho tiempo. El doctor Rojas no me dejaría escapar fácilmente y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger sus oscuros secretos. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me lancé hacia la salida, con la certeza de que no podía permitir que estos horrores salieran de la sala de autopsias y se extendieran por el mundo. En medio de la oscuridad y el caos, empecé a dudar de si alguna vez lograría escapar de esta pesadilla con vida. Los pasillos del hospital se convirtieron en un laberinto de sombras y peligros mientras me abría paso entre las salas abandonadas y los rincones olvidados. Cada sombra parecía albergar un nuevo horror. Cada susurro en la oscuridad me hacía temer lo peor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré la salida. La luz del sol me cegó cuando salí a la calle, pero no me detuve a celebrar mi libertad. Sabía que el doctor Rojas no me dejaría escapar tan fácilmente y que tendría que estar siempre alerta si quería sobrevivir. Mientras huía del hospital, me juré a mí mismo que nunca volvería a permitir que la obsesión y la locura del doctor Rojas me consumieran de nuevo. Prometí encontrar una manera de revelar la verdad
sobre los experimentos prohibidos que se llevaban a cabo en la sala de autopsias y asegurarme de que nunca más alguien sufriera como yo lo hice. Y así, con el corazón lleno de determinación y los ojos puestos en un futuro incierto, dejé atrás el hospital sanatorio y me adentré en el mundo, listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. Aunque los recuerdos de esa sala de autopsias maldita seguirían atormentándome en mis sueños, sabía que había sobrevivido a una pesadilla y que estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación.